a las y los diputados Víctor Trejo Carpio, Imelda Cuellar Cano, Francisco Martínez Gómez, Guillermo Bernardo Galán Guerrero, Jorge Rosas Ruiz, el de la voz Leonardo Pérez Calva y Nadia Carolina Ruiz Martínez, integrantes de la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75, 77, fracción segunda y fracción cuarta, 79, 85 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, nos fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción sexta del artículo 450 y adiciona la fracción novena al artículo 242 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, presentada por la diputada Imelda Cuellar Cano, integrante de la 62ª legislatura, por lo que nos permitimos realizar el presente estudio de acuerdo a los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria de fecha 21 de abril del año 2015, por instrucciones de la presidenta de la directiva, nos fue turnada la iniciativa por proyecto de decreto que reforma la fracción sexta del artículo 450 y adiciona la fracción novena del artículo 242 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, presentada por la diputada Imelda Cuellar Cano, integrante de la 62ª legislatura. Segundo, el asunto de mérito se registró en el libro de gobierno de la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales bajo el número 159-2015. Por lo que en mérito de lo expuesto y considerando, primero, que la comisión que suscribe es competente para conocer sobre el presente asunto, con fundamento lo dispuesto por los artículos 2, 75 y 77, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Segundo, que los artículos 47, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 124, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo facultan a los diputados para iniciar leyes y decretos, por lo que la iniciativa que se estudie reúne los requisitos establecidos en la ley. Tercero, que derivado del análisis de cuenta, quienes integramos la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, coincidimos con lo señalado al referir que la violencia en cualquiera de sus múltiples formas constituye una violación de los derechos humanos. La violencia que se da dentro de los hogares continúa siendo terriblemente común y en algunos lugares se encuentra normalizada como parte de la cultura tradicionalista profundamente arraigada. La violencia familiar es consecuencia de la manera en que nos relacionamos como sociedad de forma cotidiana y que ahora se advierte como una práctica aceptada y habitual. De ninguna forma es una circunstancia aislada que solamente se da en el ámbito privado. Cuarto, que en tal contexto, observarla como un problema público nos aproxima a darle solución y establecer las pautas para garantizar una vida libre de violencia para todos los miembros de esta sociedad. Lamentablemente, para muchas mujeres, niñas y niños, el ámbito familiar deja de ser un núcleo de amor y tranquilidad para convertirse en un espacio sumamente peligroso, donde corren grandes riesgos de sufrir violencia. Se transforma en un sitio de opresión donde no son tratados como sujetos de derecho y se encuentran sometidos a múltiples violaciones que terminan con su autoestima, generan miedo, inseguridad, culpas, depresión y en ocasiones pueden causar la muerte. Si bien la mayoría de las víctimas de violencia familiar son mujeres, existen núcleos familiares donde los hombres, adultos mayores y personas discapacitadas también son violentados. Y que de igual forma, este es un tema que cada día cobra más vigencia dada la trascendencia en la dignidad y en la vida de las personas, además de generar una gran incapacidad por parte de los receptores de esta violencia para desarrollarse adecuadamente en la sociedad y reflejarse en afectaciones en su salud emocional, moral y física. Permitir que la violencia familiar siga aconteciendo contribuye a reproducir los estereotipos tradicionales de género y consolida las pautas para que ésta siga ejerciendo de manera histórica. Según cifras de la ONU, mujeres disponibles en 2013 a nivel global, un 35% de mujeres ha sufrido violencia física y sexual en el contexto
de relaciones de su pareja. Sexto, que por tal motivo, respecto a la violencia familiar que se comete hacia los niños, la Organización Panamericana de la Salud argumenta que la mayoría de las personas que golpean a sus hijos con la intención de corregirlos no son conscientes de que los golpes son poco eficaces para educar y que producen daño real o potencial sobre la salud, desarrollo, la dignidad y la autoestima del menor. Cuando se afecta su autoestima, se perturba su capacidad de relacionarse, la habilidad para expresarse y sentir, deteriora su personalidad, su socialización y en general el desarrollo armónico de sus emociones y habilidades, así como de las destrezas. Organismos internacionales señalan que todos los años 275 millones de niños y niñas en el mundo son víctimas de la violencia dentro de sus hogares. En tal sentido, México ha firmado y ratificado diferentes tratados internacionales que son base para el reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Estos compromisos asumidos por la comunidad internacional han propiciado que en el ámbito nacional se den paulatinamente una serie de reformas legislativas a fin de establecer un marco jurídico que garantice una vida plena para la sociedad. En tal contexto, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, aspira a conformar un nuevo orden internacional basado en la equidad y la justicia, que contribuya a promover la igualdad entre las personas independientemente de su sexo e insta a los estados firmantes a adoptar medidas para evitar que se sigan violentando los derechos de las mujeres. Este instrumento internacional fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificado por el Estado mexicano en 1981. A partir de la CEDAW, son varios instrumentos internacionales que hacen referencia a este fenómeno. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, proclamada por las Naciones Unidas en 1993, la cual afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación a sus derechos humanos y las libertades fundamentales, que limita sus oportunidades para lograr una igualdad jurídica, social, política y económica. Además, que es un impedimento para lograr la paz, la igualdad y el desarrollo armónico. Su importancia radica en considerar como actos de violencia contra la mujer no solo los perpetrados por el Estado, sino también los que ocurren dentro de la familia y la comunidad, cometidos por algunos de sus miembros. Sus apreciaciones permitieron que alrededor del mundo se visualizaran las diferentes formas de violencia contra las mujeres, especialmente la violencia doméstica, lo que llevó a adoptar el marco jurídico. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, ratificada por nuestro país en el año de 1990, entendida por niño a todo ser humano menor de 18 años y considera que éste debe crecer en un seno familiar feliz, amoroso y comprensivo para que pueda tener un crecimiento pleno y un desarrollo armonioso de su personalidad. Obliga a los estados firmantes a adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas que sean tendientes a la protección de los infantes en contra de las formas de perjuicio, abuso físico, maltrato, descuido, explotación, trato negligente o abuso sexual. Privilegia el interés superior de la infancia, ningún otro podrá ser reducido por encima de él. El Estado debe otorgar contra todo tipo de abuso de niñas y niños mientras se encuentren bajo custodia de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona que los tenga a su cargo, medidas de protección, prevención y asistencia que impliquen procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales en su beneficio. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, adoptada en Belém do Pará en el año de 1994
y ratificada por el Estado mexicano en el año de 1998, establece que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual, social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida. Los Estados partes convienen adoptar en forma progresiva medidas legislativas, administrativas, de procuración de justicia, políticas públicas e inclusive programas para garantizar los derechos de las mujeres, así como promover una vida libre de violencia a fin de modificar los patrones de conducta de la sociedad. Séptimo, en México el problema de la violencia familiar, que se empezó a evidenciar hasta hace relativamente poco, en julio del año de 1996, se decreta la primera ley de asistencia y prevención de la violencia intrafamiliar. Estos primeros cambios legislativos facilitaron la adopción de mecanismos procesales ágiles y rápidos para resolver los conflictos, decretar medidas precautorias de protección a las víctimas y disolver el vínculo matrimonial cuando existiese una decisión fundada en la presencia de violencia familiar. Posteriormente, en el año de 1997, se publica el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los códigos civil, penal y de procedimientos en materia común para el Distrito Federal y para toda la República en materia federal. Las reformas incorporaron el derecho de todos los miembros de la familia a que se respete su integridad física y emocional. Además, se tipifican como delito las acciones de violencia familiar, sancionando a quien atente contra la integridad de cualquier miembro de la familia, independientemente de su sexo y edad. A partir de estas reformas, en todas las entidades federativas se crearon leyes y disposiciones que sancionan y buscan prevenir la violencia contra las mujeres en la familia. En el año 2000 se expidió la norma oficial mexicana 190 sobre los criterios para la atención médica de la violencia familiar como una acción precursora para el desarrollo de políticas públicas en la materia. Se reconoce la violencia familiar como un problema de salud pública al cual se le deben asignar recursos para su atención. Para el año 2005, la Cámara de Diputados crea una comisión especial para dar seguimiento a los feminicidios cometidos en el país, así como para el fortalecimiento institucional para lograr abatir la violencia de género. Para el año 2007 es promulgada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se establecen de manera puntual modalidades y tipos de violencia de género en la esfera pública y privada, así como las disposiciones para intervenir de manera directa y evitar las agresiones cometidas en contra de mujeres y niñas. De gran importancia fue la inclusión de la violencia familiar para darle tratamiento jurídico a los múltiples casos que existían y siguen existiendo en nuestro país. Octavo, que con sustento en la información captada por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares, 2011, de un total de 24.566.381 mujeres casadas o unidas de 15 y más años en el ámbito nacional, se registra que 11.018.415 han vivido algún episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su vida conyugal. Cifra reveladora de un alto índice de violencia de género, al representar cerca de la mitad de las entrevistadas. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el año 2010 reveló que en 26 de los 32 sistemas estatales TIC se atendieron 32.068 reportes por maltrato a menores y en el 55.5% de los casos se comprobó la agresión. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2010, estableció que el 26.7% de las niñas y niños han sido golpeados por sus padres, siendo esta una práctica recurrente en la sociedad mexicana, con el ánimo de corregir. Noveno, que actualmente el marco normativo
rango nacional, el Código Penal contempla la violencia familiar en el artículo 343 bis, que la letra la considera como el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave, que de manera reiterada se ejerce en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma, contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones. Mientras que en el Estado de Hidalgo contempla el fenómeno en la Ley para la Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Hidalgo, donde establece diversos lineamientos en materia de violencia familiar, considerándola una de las modalidades más lacerantes para la sociedad. Busca regular jurídicamente la violencia familiar para proteger los derechos fundamentales de los integrantes del grupo familiar frente a los cotidianos maltratos, insultos, humillaciones y agresiones que se producen en el ámbito de las relaciones familiares. En su artículo 3, fracción 7, puntualiza a la letra sobre la violencia familiar: todo acto de poder u omisión que cause daño producido dentro o fuera del domicilio familiar, encaminado a dominar, someter, controlar o agredir física, psicoemocional, sexual, verbal, patrimonial o económicamente a cualquier miembro de la familia con quien se tenga o se haya tenido parentesco, se esté unido por matrimonio, concubinato o se tenga una relación de hecho. El establecimiento de límites a los menores de edad realizados por los padres para su formación y educación de los mismos en ningún caso justifica el ejercicio de ningún tipo de violencia. El Código Penal para el Estado de Hidalgo lo contempla en los mismos términos que la Ley para la Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Hidalgo, en el capítulo 9 de la violencia familiar, artículo 243 bis, 243 ter, 243 cuater, 243 quintus, 243 sextus. Por otro lado, la 62 legislatura del Congreso del Estado de Michoacán aprobó la adhesión de la fracción 5 del artículo 418 del Código Familiar, donde se establece la violencia familiar como causal de la pérdida de la patria potestad de los menores. Aún existen rubros que ameritan nuestra atención para hacer eficiente la procuración e impartición de justicia, por lo que no es suficiente tener un delito tipificado, es necesaria una legislación que observe clara y directamente este mal, que contemple la salida del domicilio del generador de violencia o la prohibición de acercarse a las personas receptoras para proteger a las víctimas. Solo tener violencia familiar en el ámbito penal como cero tolerancia resulta insuficiente para prevenir, sancionar y erradicar este mal, pues se dejan de observar acciones u omisiones de violencia que no se constituyen como delito, aunado al hecho de que en ocasiones dañan más las relaciones familiares, pues la privación de la libertad del sujeto responsable podría causar serios estragos al núcleo familiar. En este mismo sentido, en el año 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que si se comprueba violencia familiar, procede el divorcio, así como la pérdida inmediata de la patria potestad de los hijos. La primera sala de la Corte puntualizó que cuando un demandante invoca esta causal en su solicitud de divorcio, es necesario que en algunos casos se pormenorice los hechos, pues siempre debe permanecer el principio constitucional del interés superior de los niños. Décimo, que por otro lado, en los acuerdos para la armonización legislativa realizados en el primer encuentro nacional de legisladoras y titulares de instancias, las mujeres, se estableció este punto como necesario para la entidad establecer causal de fallecimiento la violencia familiar o de género en las actas de defunción. Las cifras sobre la violencia cometida en contra de mujeres, que continúa siendo imprecisa, permitirá tener información puntual que obligue a la implementación de acciones específicas
combatir la violencia de género en cualquiera de sus modalidades y tipos. La iniciativa en estudio busca ser una herramienta para poder determinar oficialmente las condiciones de violencia que sufrieron las mujeres antes de su deceso. 11. Que en virtud de lo anteriormente expuesto y derivado del análisis y estudio a la iniciativa de mérito al seno de la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, es que consideramos pertinente su aprobación para establecer como causal de pérdida de la patria potestad en el Estado de Hidalgo la violencia familiar. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento lo dispuesto por los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes de la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales nos permitimos presentar a la consideración del Pleno el siguiente dictamen. Artículo único. Con base en las consideraciones expuestas, es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción sexta del artículo 450 y adiciona la fracción novena al artículo 242 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, presentada por la diputada Imelda Cuellar Caro, integrante de la 62ª legislatura. Para efecto de lo anterior, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto, que reforma la fracción sexta del artículo 450 y adiciona la fracción novena del artículo 242 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. Artículo único. Se reforma la fracción sexta del artículo 450 y se adiciona la fracción novena al artículo 242 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 242, primer párrafo en sus términos. De la fracción 1 a la sexta, fracciones 1 a 6 en sus términos. Fracción séptima. Cuando el que ejerza sea condenado en sentencia ejecutoria por delito grave en agravio de sus hijos o del otro progenitor, desapareciendo expresamente la pérdida de ese derecho. Fracción octava. Por inducir a quienes están bajo su cuidado al consumo del alcohol, al uso no terapéutico de sustancias ilícitas a que hace referencia a la Ley General de Salud y de las ilícitas no destinadas a ese uso, que produzcan efectos psicotrópicos o al hábito de juego. Y fracción novena, por cometer conductas de violencia familiar descritas en el artículo 243 bis del Código Penal para el Estado de Hidalgo. Artículo 450, primer párrafo en sus términos. De la fracción primera a la quinta, fracciones 1 a 5 en sus términos. Fracción sexta, la fecha y hora de muerte, si se supiere, y todos los informes que se tengan en caso de muerte violenta, debiendo asentar los datos de investigación sobre los hechos que puedan constituir algún delito con la que se encuentre relacionada, incluyendo la violencia familiar. Y fracción séptima, fracción 7 en sus términos. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Aprobado que sea el presente dictamen, elabórese el decreto correspondiente y túrnese el Ejecutivo del Estado para los efectos del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, a los 17 días del mes de mayo del año 2016. Por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, diputado Víctor Trejo Carpo, diputada Imelda Cuellar Cano, diputado Francisco Martínez Gómez, diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero, diputado Jorge Rosas Ruiz, el de la voz, diputado Leonardo Pérez Cava y diputada Nadia Carolina Ruiz Martínez.